Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Brevemente, el viernes ustedes Buen tienen día. el examen. Les explico un poquito cómo es, si es que no lo saben. Ustedes entrarían a las 5 de la tarde. Nosotros le ponemos, le vamos a enviar a los correos de cada uno de ustedes el examen y tienen 45 minutos para completarlo y después unos 15 o 20 minutos para enviarlo. Vean bien el correo porque lo que nos llega en ese tiempo, lamentablemente después no lo podemos tener en cuenta. Las preguntas son a desarrollar, no es copia y pegue, le pedimos que no copien ni peguen si no la saben. Y traten en lo posible de contestar ustedes. Porque después uno ve cuando son iguales, y si vemos dos iguales, lamentablemente no podemos saber quién es el que sabía y quién no. Es solamente razonamiento sobre los mismos temas que leímos acá, y para ver qué es lo que a ustedes les ha quedado de esto y si nosotros pudimos transmitirle o no algún tipo de información desde el punto de vista legal. Algunas son múltiple choice con una sola correcta y hay otras son a desarrollar. Así que bueno, eso si no llegan a promover, acá no es 6 preguntas, 4 bien, 2 mal, aprobé. Esto es promover, significa tener un poco de conocimiento de cada uno de los temas. No tienen que ser todo perfecto. Ahora, si hay uno o dos temas que no lo contestan, no se promueve. Es decir, es un concepto global, general, de todos los temas, que se le pregunta de lo que, si ustedes estuvieron en los seminarios no van a tener inconvenientes, los que estuvieron en los seminarios con la cámara apagada y sin presencia, o sea, no van, por ahí van a tener un problema, no van a poder contestar. Así que, en cuanto a eso, no creo que tenga mayores inconvenientes. Después nosotros le informamos a la PFO quiénes son los que no promovieron y eventualmente está la posibilidad de que vengan a ver en qué se equivocaron y cuál fue el error en cuanto al criterio que ustedes aplicaron. ¿Está alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a esto del examen? Profe, Y vos esto lo recibiste por mail, este Zoom, ¿o no? A ver, Ceci, para que le pregunte a la secretaria. Igual cuando nos inscribimos El a la mail, ¿de dónde lo sacan? PFO, tuvimos que actualizar el mail, capaz que con ese. No, nosotros lo publicamos en el blog de la PFO. Ah, no, es así. Nosotros lo publicamos en el blog de la PFO y ustedes los envían al correo de nosotros. Los links, como Claro. siempre. Nosotros publicamos los links a la PFO, te ponemos el examen para que vos lo veas y nos mandás al correo que nosotros te ponemos, ahí le ponemos el correo para que lo recibas. ¿Está? ¿Algo más? profe, no lo escuché si dijo, ¿nos vamos a tener que conectar a un Zoom Igual que mientras ahora. hacemos el examen? Claro, igual que ahora, nada más que en lugar de tener esta pantalla, va a tener el examen. ¿Cuánto tiempo ¿Ah? dijo que había para enviarlo una vez que lo terminamos? 15 minutos. Si 15 vos minutos. empezás a las 5:45 más o menos estarías terminando y tenés hasta las 6:10 para enviarlo como mucho. Digamos. Bárbaro. ¿Algo más? Bueno, Entrarían entonces los temas que se dieron en clase, los seminarios. el que estuvo escuchando los seminarios no va a tener mayor inconveniente de poder responder lo que le preguntamos. Es más, Gracias. este tema que vamos a dar hoy, si vos lo escuchás hoy, lo que te vamos a pedir, por ejemplo, cuando demos lesiones, te pondremos un caso con lesión y te pediremos que vos nos digas cómo informarías desde el punto de vista de la medicina para que alguien tipifique la lesión. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo?
no tenemos mucho margen. Porque es el viernes. Mirá, yo voy a estar en la facultad acá dando clases martes y miércoles. Por ahí, si ustedes llaman por teléfono con alguna duda, veremos si el miércoles podemos responderle. Pero llamen a la secretaria y díganle, mirá, necesito hablar tal tema o qué sé yo. Y por ahí te avisamos para que te haga una escapada y podamos ver. Vemos que podemos resolverlo. El corto plazo que nos dan no nos permite armar nada, ¿entendés? De todas maneras, ahora cuando terminemos yo no tengo problema, si ustedes tienen duda de otros temas, preguntarme o para ver si yo te lo puedo responder o ver si los puedo transmitir. ¿Está? El correo de la carrera, de la cátedra, cátedra de medicina legal unr@gmail.com. Bueno, vamos. Una pregunta más. El enviar el examen, sí o sí tiene que ser en archivo Word, no responder un correo. Lo tenés que hacer en Word, sí. Hacemos en el Word y enviamos el archivo, no como Claro. respuesta a un correo. Claro. Claro. Bien. Gracias. Si vos podés copiar las preguntas o no. Ah, listo. Entonces, con enviar en el archivo solamente la respuesta con el número de pregunta basta, digamos, no es necesario copiar toda la pregunta. Sí, si la podés copiar, mejor. Claro, mejor. Pero si no, no hay problema. Nosotros sabemos Ah, qué corresponde. Para que no haya errores, que vos respondiste esto y qué sé yo. Algunos por ahí se confunden. A la 1 la ponen 3, qué sé yo. Pero, ¿está? listo. Pero no hay problema si ustedes dicen a la 1 tal, a las 2 tal. Pero no, ¿estamos? ¿Listo? Y una pregunta más, profe. ¿Certificado para el trabajo podemos mandar a la secretaría para que nos emitan un certificado de que rendimos? Nosotros podemos poner, una vez que vos rendiste en tal horario, tal cosa. Sí. Listo, genial, gracias. Bueno, arrancamos. ¿Estamos? Bien. El tema hoy es lesiones, lesionología. ¿Por qué nos importa a nosotros esto? Porque ustedes van a ver que a través de las lesiones, los jueces van a, más que dictar una sentencia, van a tipificar si un delito es de lesiones leve, grave o gravísima. Nosotros no le pedimos a ustedes que digan si es leve, grave o gravísima. No nos interesa eso, porque eso lo tipifica el juez. Lo que sí vamos a hacer es el desarrollo de cada uno de los ítems que se incluyen en cada uno de los artículos desde el punto de vista médico, para que ustedes puedan informar y el juez lo tipifique. Hay diferencias entre el criterio asistencial y el médico legal en ciertas cosas. ¿Y por qué es importante? Porque cuando alguien tiene un accidente va a una guardia, que puede ser el SANCO, de un consultorio, de un centro periférico, de un hospital o de un sanatorio, y muchos de ustedes van a estar ahí, van a tener que dar la información, porque de eso depende que alguien, si el que tuvo las lesiones son dentro de la parte leve, se vaya de la comisaría, o que venga un fiscal y determine si se puede ir o no, que pueden ser cualquiera de ustedes que estacionaron en el auto, abrieron la puerta, venía alguien en bicicleta, se chocó la puerta y depende de las lesiones, están esperando en la comisaría que un médico informe qué tipo de lesiones para ver si actuó el fiscal o no. ¿Por qué? Porque las que son leves, solo la víctima puede denunciar y llevarla adelante, pero las que son graves o gravísimas, que vamos a ver que entra desde el punto de vista médico, una vez que fueron tipificadas por el fiscal, ya no se para el juicio. Por lo tanto, si ustedes se confunden e informan para que alguien la tipifique en leve, en grave, en gravísima, ya no lo van a poder frenar. Y si alguna persona, ustedes mismos, por abrir la puerta sin ninguna intención, pero no tuvieron la precaución de ver que nadie se la chocara,
lo engloba otro médico dentro del de delito de lesiones gravísimas. El de lesiones gravísimas tiene un mínimo de 3 años, puede ser que queden adentro hasta tanto se determine, con lo cual a ustedes no les gustaría que porque un médico que no pudo tener la posibilidad de saber desde el punto de vista legal, los clasifique de una manera que les complica la vida. Y si a alguien se le complica desde el punto de vista penal y está en un juicio que no debería estar por una mala información médica, va a ir contra el médico. ¿Se entiende la importancia de esto que queremos que ustedes tengan claro? Las lesiones son las que dan en el artículo 89, 90 y 91. No nos interesa que ustedes sepan los números de artículo y tampoco, vuelvo a insistir, nos interesa que digan leve, grave, gravísima. Nos interesa que sí informen. Yo les voy a leer lo que dicen cada una de las lesiones, pero después vamos a desarrollar cada uno de los ítems y después yo les voy a ir uno por uno, pero lo importante es que cuando tengan uno ya ustedes no se hagan ningún problema. Siempre ante la duda lo dejo más para la parte de leve, porque un juez puede subir a grave o gravísima, lo que no puede es bajarlo si no hay un informe médico. Las lesiones leves son por descarte, las que no entran en las otras dos. ¿Está? Y acá tienen lo que se llama que es denuncia de instancia privada. ¿Qué significa instancia privada? Que solo la víctima es el que puede llevar adelante la denuncia. Como los delitos sexuales a nivel de mayores, donde solo la víctima es quien puede denunciarlo y aunque ustedes sepan no lo pueden denunciar. Y las lesiones graves son, incluye la que produjera un debilitamiento, la que produjera un debilitamiento permanente. Miren que estamos hablando de permanente. Por lo tanto, si ustedes no pueden objetivar un debilitamiento permanente, informarán que deberá ser evaluado para poder determinar si no pueden objetivar el permanente. De la salud, y vamos a ver cuál es el criterio de salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro. Debilitamiento permanente. O una dificultad permanente de la palabra, o si lo hubiera puesto en peligro de vida o de muerte a quien tuvo el accidente, o si lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, y vamos a ver qué tipo de trabajo, o si le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Que les quede claro que hablamos de debilitación permanente, no transitoria. Debe ser permanente. ¿Estamos? Y fíjense que hablamos también de debilitamiento, dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida. En el gravísima pasan a ser la enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo y la inutilidad permanente o la pérdida, esto es, de un sentido. Lo que antes era un debilitamiento permanente ahora es la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, del uso de un miembro, un órgano, de la palabra, o incorporamos acá la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. No importa, con que tengan uno es suficiente, no es necesario que encuentren todos. Cuando hay uno que es claro, no hay ningún problema, con eso ya lo pueden tipificar. Ante la duda, siempre me voy al escalón inferior, vuelvo a insistir. Del escalón inferior, en un juicio o un juez puede determinarlo o la misma víctima puede pasarlo de leve a grave. Lo que no va a hacer nunca un juez es pasarlo para atrás. Recuerden que ustedes son los que van a estar en la guardia atendiendo a un accidentado y este accidentado puede ir por el delito de lesión. Seguro que va a ir por el delito de lesión. Y ustedes van a tener que informarlo porque son de quien depende alguien que está en una comisaría si se va a la casa o se queda esperando que le den el de lesión. Si ustedes demoran 6 horas para dar un informe, 6 horas estará esa persona, que pueden ser ustedes, esperando en la comisaría el informe de lesiones de parte del médico. ¿Está? Vamos a definir daño.
Déjame que desarrolle todo y después vemos qué te queda. Pero ya lo que vos dijiste está mal, pero por eso damos la clase esta. ¿Está bien? Bien. Daño. El daño debe ser objetivo. Es decir, si alguien viene que tuvo un latigazo cervical, me duele la columna cervical, tengo dolor y qué sé yo, y yo no encuentro ni contractura, ni rigidez, ni esto y todo lo demás, no encuentro lesión. Si yo no encuentro en la radiografía objetivamente, no encuentro lesión. Si a mí me dice sí, porque a mí me cuesta mover la rodilla y no tengo objetivamente clínica ni estudios, no encuentro lesión. ¿Se entiende? Es todo. Alteración anatómica o funcional que puede ser ocasionada por agente externo o interno. ¿Cuáles son los agentes externos? El golpe, la caída, el choque, una piedra, un pozo, una bala, un arma blanca, un palo. Esos son agentes externos mecánicos. Puede haber agentes externos químicos, cualquier elemento químico que alguien se lo arroje a una persona y le genera, o una persona que dejó algún producto y le generó y una lesión. Físico. Alguien que conectó un cablecito al alambrado y una persona que vino y tocó el alambrado y se electrocutó o tuvo una descarga eléctrica, va por el delito de lesión el que puso el cablecito. ¿Se entiende? Es decir, o puede ser también biológico, como puede ser a través de una transfusión, meterle el HIV a una persona o algún otro proceso en el cual va por el delito de lesión. O puede ser también un esfuerzo, alguien que le tira algo y por el esfuerzo generó una lesión para sí mismo. Puede tener una lesión en el lugar o a distancia, como puede ser la descarga eléctrica, puede tener una lesión de ingreso, pero puede tener una lesión mucho mayor en la salida. Como puede ser una explosión, una explosión puede dar alteraciones de quemaduras, una explosión por algún producto en el lugar, o puede darle un trastorno auditivo a la persona y que pueda aparecer después a futuro. ¿Se entiende? El daño tiene que ser objetivo. Si no se objetiva, ante la duda, que aporten documental, que aporten esto, que aporten lo demás. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Salud. ¿Cuál es el concepto de salud de ustedes? El nuestro es de que es un ser biopsicosocial, el de salud, de acuerdo a la OMS. Bien. Pero en legal no es así, o sea, depende. Ajá. O sea, lo que yo tengo entendido, o sea, salud de la parte de medicina que nos enseña en la facultad por la OMS es lo que yo le dije, pero de acuerdo a la medicina legal depende qué es lo que está afectando. Más o menos anda por ahí. ¿Alguien tiene otra definición? ¿Puede ser Yo el te- equilibrio que hay previo a que se produzca el daño? Eso es. Poder No ir a es trabajar, poder seguir tu vida normalmente, tener claro, independencia económica, tener no es el contacto social. concepto, no es el concepto habitual de ausencia, de enfermedad, todo eso. No. O sea, el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta de salud es el de, antes de ir a salud, vuelvo a insistir, perdón, que el debilitamiento es permanente, es decir, secuela. Vamos con, espere que yo, salud. ¿Cuál es la salud? La que llamamos salud práctica. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuál es? La que decía de alguna manera Piccirilli. La salud que tiene antes del hecho que le genera la lesión, que le permitía un funcionamiento de equilibrio para la vida psicofísica, para laborativa, actividad social, familiar, qué sé yo. El ejemplo típico es alguien que está en silla de rueda con parálisis de ambos miembros inferiores. Según el concepto de la OMS, no tendría salud, ¿verdad? Según el concepto nuestro, sí tenía salud, la salud práctica. Si la lesión, por ejemplo, si él, a pesar de tener la parálisis, se podía parar y sostenerse con bastones, y el accidente le genera una pseudoartrosis en pierna que no le permite ya ahora pararse, su estado de salud fue afectado. ¿Se entiende el criterio? Es decir,
esta lesión le genera un debilitamiento que le rompe el equilibrio que tenía, sea como sea, antes del hecho que genera la lesión. ¿Les queda claro entonces cuál es la salud? Ustedes lo que tienen que ver es antes cómo estaba y cómo queda ahora después de la lesión. Y ahí entramos con el debilitamiento permanente. Permanente es secuela. Yo tengo una fractura de pierna, no sé si va a quedar con debilitamiento permanente o no, si le va a quedar una secuela. Ahora, yo tengo una amputación de la pierna, tengo una secuela permanente. Veremos cómo se tipifica. Es decir, hay elementos de razonamiento médico para determinar si va a tener un debilitamiento permanente con secuela o no. ¿Está? Sentido. Los sentidos pueden ser visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Acá cuando recién, no sé quién dijo la pérdida del ojo. ¿Quién era que dijo la pérdida del ojo? ¿Quién es yo? Bien. Si yo te doy el ejemplo que doy siempre. Vos abrís la puerta del auto, viene una persona en bicicleta, se clava el manubrio en un ojo, perdió un globo ocular. Según lo que vos dijiste, habría no debilitado permanente, sino perdido la visión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay un debilitamiento permanente o una pérdida de la visión? Es un debilitamiento. Debilitamiento, porque el otro ojo lo tiene. Claro. Bien. Hay un debilitamiento sistema. permanente, no porque tiene el ojo, sino porque todo el sistema de la visión, ir y volver con una respuesta, está sin ningún tipo de inconveniente. Si yo tengo una fractura de órbita que me deja una diplopía, también es un debilitamiento permanente. O sea, es lo mismo, o la pérdida de un globo ocular o el debilitamiento permanente. En lo penal es igual. No confundan con lo civil. Claramente en lo civil va a ser valorado distinto la pérdida de un globo ocular que una diplopía. Pero en lo penal es un debilitamiento permanente de la visión. ¿Por qué? Porque se lo toma globalmente. ¿Entienden la diferencia? Sí, o sea, una cosa es el órgano y otra cosa es el sistema. Es como el riñón. O sea, el riñón. No mezclemos. No, pará. Vamos con sentido, después vamos con órgano. Vamos primero con sentido. Entienden que el sentido es mirar, procesar, ir, dar la respuesta y en función de eso actuar. Si algo, por una visión doble, por la pérdida del globo ocular, por un traumatismo con una lesión en el núcleo, lo que sea, debilita pero tiene visión, es debilitamiento permanente. Si no la tiene, es la pérdida de la visión. No solo del globo, sino de todo el sistema de la visión. Lo mismo pasa con la audición, con lo táctil, con el gusto y con el olfato. En la audición, ojo, que hay dos. Está la audición y está el equilibrio. Ustedes pueden tener la audición sin problema, pero trastorno del equilibrio por una fractura de peñasco en una de esas. Eso entra en la enfermedad cierta o no incurable, si no entra en auditivo. Auditivo es eso. ¿Se entiende esto entonces? Sentido, cualquiera de estos, pero es la globalidad. Ahora, órgano, que estaba diciendo, hablamos de sistemas. Si yo en el accidente pierdo el vaso, ¿debilité o perdí un órgano? Debilitaste. ¿Qué opinan los demás? Debilitar. Debilitar, porque ese órgano es sistema. Debilité un sistema, no un órgano. Perdí un órgano, debilité un sistema. No, ahí estamos mezclando, ahí estamos confundidos. Si informamos perdí y debilité, el juez no sabe para qué lado va, porque debilitar es grave y pérdida es gravísima. ¿Se entiende? Debilité entonces. No perdí el sistema linfático, perdí un órgano del sistema linfático. Sistema inmunológico. Sí. Y si yo en lugar de perder el vaso perdí un riñón, Debilitas también.
porque Lo tenés el otro mismo. riñón. Bien. Y al otro. Órgano es sistema. ¿Se entiende? Porque en lo asistencial, nosotros, órgano es un órgano. Acá hablamos de sistema. Si ustedes dicen, como dijo recién, perdí un órgano, inmediatamente lo van a meter en gravísima. Si yo digo debilité un órgano, es grave. Nosotros no le pedimos que digan grave o gravísimo. Lo que queremos es que vos me digas, ¿hay debilitamiento de un órgano o hay una pérdida de un órgano? ¿Qué es lo que le vamos a preguntar en el examen? ¿Qué es lo que queremos que pongan cuando estén en cualquier lugar ustedes atendiendo a algún paciente? ¿Les queda claro esto? Sí, Miembro. La definición de miembro es una extremidad del cuerpo humano unida al tronco por una cintura articular y móvil. Por lo tanto, tenemos dos miembros superiores por la glenohumeral, dos miembros inferiores por la coxofemoral. No entra en esta definición ni la cabeza ni el pene porque no tienen una cintura articular. La cintura articular es la que tiene todos los movimientos. Si a mí en un accidente le amputan la mano, ¿perdió o debilitó el miembro? debilitó. Debilitó. ¿Perdió? Debilita dice? porque no está dentro de la articulación, como decías antes, de la cintura escapular o de la cintura pelviana. Claro, no perdió todo el Debilita. brazo. Claro. Visani, ¿qué dice Visani? También que está debilitado por la cintura articular, como dijeron los compañeros. ¿Y Martini? Coincido, profe. Bien. Por eso es importante, y espero que esto le quede, que en legal hay que saber las definiciones, no hablar, así como hemos hablado, de que uno dice, no, en la guardia no se dan certificado y todo lo demás, este tipo de cosas son las que después complican la cuestión. Hay que saber la definición. Por lo tanto, como ustedes dijeron, si yo tengo una amputación de una mano, tengo un debilitamiento del miembro. Ahora, puede ser que sea anatómica o funcional. Si yo tengo una lesión del plexo braquial de C3 para abajo, ¿tengo un debilitamiento o una pérdida del miembro superior? Pérdida. Porque Y si tengo C7 de 1, Debilitamiento. claro, porque C7 de 1 es cubital, C3 es plexo braquial completo. ¿Entienden la diferencia? Es decir, yo puedo tener la pérdida anatómica o funcional. Puedo tener el miembro, pero funcionalmente no tiene función. Lo mismo puede pasar con un miembro inferior. Entonces, ojo, miembro es lo que está unido por la cintura y tengo que tener pérdida anatómica o funcional desde ahí. Todo lo otro es pérdida o debilitamiento permanente. Dos miembros superiores, cintura escapular, dos miembros inferiores, cintura pelviana. Si yo en el accidente que venía en la bicicleta y me abrieron la puerta y me comí la puerta, me quedé mudo, ¿perdí o debilité la palabra? Debilitaste la palabra. ¿Qué dicen los demás? No, perdió. 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 Ruiz Díaz, ¿qué dice usted? Para mí perdió. Si no puede hablar después del accidente, es una pérdida del sentido. ¿Requeira? No puede hablar. Requeira, ¿qué dice usted? Requena. Yo digo que perdió. Bueno, Perdió yo les digo la que capacidad no. de hablar. Yo le digo que no. Porque sería la que- palabra comúnmente es, según ustedes, oral. Y la palabra legalmente es la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. ¿Ven lo que yo en algún momento le decía? Lo que nosotros sabemos o nos viene de lo asistencial no es
muchas veces lo que tiene que ver con lo legal, porque palabra es comunicación con el mundo exterior. La oral es una de las maneras de comunicarse. Porque si el mudo pierde la visión, digamos, como ejemplo, pierde una de las maneras de comunicarse, ¿se entiende? O sea, independientemente de que sea la pérdida de la visión. Acá hablamos, por ejemplo, en neurología, ¿qué afectación tiene incidencia en la palabra? Un ACV, por ejemplo. No. No es que no tenga, pero algo que no dejó de hablar, no dejó de escribir, no deja de tener mímica, no deja de tener gesto, que son 4 maneras de comunicarse. La afasia. Si yo por un traumatismo quedo con una afasia, yo me puedo comunicar, puedo escribir, puedo tener mímica y gesto, pero cuando quiero decir mamá, pongo papá. O cuando quiero decir mamá, digo papá. O cuando escucho y quiero escribir, escribo otra cosa. ¿Se entiende? Eso también es un debilitamiento de la palabra. Para que entiendan el concepto global de la palabra. Todo lo que tiene que ver en cuanto a la comunicación con el mundo exterior. Porque en la afasia yo las 4 las tengo, pero la afasia no me permite. ¿Ustedes vieron la afasia o no? Sí. Bien. No me permite la comunicación. Tengo un problema de comunicación, porque tengo afectada la palabra, la comunicación. ¿Se entiende esto de palabra? Que no es solo el oral, sino toda la manera de comunicarse. ¿Estamos con eso? Profe, a mí me quedó una duda con respecto a la pérdida de miembros. Por ejemplo, si vos sos derecho y perdés la mano, perdés el brazo izquierdo, ¿sería lo mismo que haber perdido el derecho o no? En lo penal, sí. Yo te voy a dar un ejemplo. La pérdida de la falange, de un pulgar, para todos nosotros, todos, es un debilitamiento permanente del miembro en lo penal. ¿Está claro? En lo civil, para el pianista es la pérdida mucho mayor que para mí, médico, o para un administrativo, o para el que está acá en la esquina del psiquiátrico pidiendo. ¿Se entiende? En penal, el que está en la esquina del psiquiátrico, vos, yo y el pianista somos iguales. En lo civil cambia la cuestión. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, acá ustedes lo valoran así, como un ser humano común, independientemente de la actividad que hagan, que eso lo vamos a ver en laboral ahora, cuando hablemos de trabajo. ¿Pero estamos con esto de palabra? Sí. Ok. Bien. Peligro de vida. Si yo en este momento tengo un arma y disparo, por ejemplo, a Ruiz Díaz y le pasa al lado, le levanta el pelo, nada más. A Mendonca, que veo que tiene el lóbulo derecho libre y le pegan el lóbulo derecho libre del oído. Y a Requena le pegan el abdomen. ¿Quién estuvo en peligro de vida? ¿Los 3, 2, 1 o ninguno? ¿Los 3? Los 3. El que pegó en el abdomen. ¿Tiene algo más para decir? El que fue afectado a la parte del abdomen. Ajá. ¿Alguien más tiene algo para decir? Monachesi, ¿qué dice usted? Monachesi. Te escucho. No. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahí está, los 3. Para mí los 3 estuvieron en peligro de vida. Bien. A ver, pensemos como médicos del punto de vista legal, no del punto de vista asistencial. A ver, yo le hago una pregunta. Ruiz Díaz, ¿qué lesión tuvo? Ninguna. Entonces, ¿cómo pudo haber estado en peligro de vida si no tuvo una lesión? Estamos evaluando lesiones. ¿Ven cómo la medicina asistencial
está para un lado y razonan de una manera que no es el razonamiento, porque si ustedes, y yo le pido el informe de Ruiz Díaz y ustedes me dicen que estuvo en peligro de vida y no tiene nada, la meten a alguien en grave cuando no tiene nada, es leve. ¿Se entiende? Ruiz Díaz no se valora porque no tiene lesión. Segundo, ¿a quién era que le agarré el lóbulo que estaba dando vuelta? A mí. ¿Quién sos vos? Mendonca. Mendonca dijo, huya, agarró una gasa, se apretó y nada más. Aparte del cagazo que se agarró, por supuesto, pero nada más. Pero igual sería lo que yo haría, agarraría una gasa y iría huya y nada más. ¿Cómo? Sería lo que yo haría, agarraría una gasa y iría huya. Bueno, no me puedo poner el aro de ese lado, qué lástima. Y si usted se evaluaría a sí misma, no podría decirle, salvo lo de rostro que tendríamos que verlo, nada de la lesión. Peligro de vida no tuvo, del punto de vista legal. ¿Se entiende? Claro. Y Requena depende. Porque si el tiro en el abdomen pasó del celular graso anterior y tocó celular graso posterior, también dijo, upa, se puso las gasitas y nada más, no estuvo en peligro de vida, ¿o no? Por lo tanto, claro, el peligro de vida no es pronóstico, no es pudo, es estuvo, es diagnóstico. Si yo tengo una persona con un neumotórax y lo dejo 3 días en control y no le hago nada, ¿estuvo o no en peligro de vida? ¿Estuvo o no? Sí. Sí, estuvo. No. Si tuvo un neumotórax y yo me quedé controlándolo, no pensé que estaba en peligro de vida, porque no hice nada más que controlarlo, ¿o no? Si yo lo estoy controlando y le pongo un tubo, un avenamiento y todo lo demás, ahí pensé que estaba en peligro de vida si yo no lo hacía. ¿Se entiende la diferencia? Ojo, porque estas son las que sí ustedes van a poder opinar, porque un debilitamiento permanente no es difícil, no es fácil, pero un peligro de vida, alguien que le pegaron un tiro y que ustedes dijeron, a ver, vamos a ver cómo evoluciona, no estuvo en peligro de vida. Ahora, alguien que tiene un abdomen agudo y tengo que ir a ver qué es lo que tiene, yo pensé que estaba en peligro de vida. Alguien que le tiene que poner un tubo en un neumotórax porque pensó, si yo no se lo pongo, está en riesgo la vida. ¿Se entiende el criterio? Ojo, porque acá estamos hablando de cambiarle la situación. No todos son delincuentes lo que uno está evaluando. Hay alguien que tuvo un accidente. Cualquiera de ustedes puede estar acusado de un delito de lesiones. Y no es lo mismo lesión leve, que no pasa nada, a una grave donde el juez va hasta el final. Si después determinan que no estuvo en peligro de vida y se comieron un juicio, ¿contra quién van? ¿Contra quién van? Contra nosotros. Contra el médico que lo evaluó. Por eso tratamos que les quede claro esto. Ante la duda, bien. Faltan documental, sugiero evaluar. Ahora alguien que le pegaron un tiro en un pulmón y tuvieron que ir a ponerlo o hacerle una cuestión, un tipo que tuvo un traumatismo de cráneo y tuvo un hematoma intracerebral y hubo que operarlo, claramente estuvo en peligro la vida. Pero ojo con eso, es criterio diagnóstico y no pronóstico. Hecho real, criterio médico. ¿Está? Rostro. Sí. Pero vos tenés que evaluar por lesiones. Es muy difícil que venga alguien en una apendicitis por lesiones. Puede ser que venga alguien que le hicieron una puñalada y meten algún bicho y se hace una infección
y entonces está en riesgo la vida por la puñalada. Pero ojo, siempre por una lesión. ¿Se entiende, Evelyn? Bien. Acá evaluamos lesiones, por eso es que la que le pasó el tiro al lado no puede ser evaluada por lesiones porque no tuvo lesiones. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la delimitación de rostro para ustedes? ¿Cómo me podrían delimitar un rostro? No. Es una lesión, pero no por el peligro de vida. Podrás decir después si le queda un debilitamiento permanente o no, si hay un daño o no a la salud permanente, que no lo podrás determinar inicialmente. Pero sí podés hablar de peligro de vida. Por eso le digo, ojo con esto, porque peligro de vida y inutilidad para el trabajo son dos que sí van a poder informar, y en el otro ustedes dirán sujeto de evaluación a futuro. Con eso vos lo dejas libre. ¿Se entiende? Bien. ¿Los demás lo entienden también? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿cómo delimitan el rostro? Para ustedes, si yo le pregunto, decime el rostro, ¿cómo lo delimitas? El borde superior frontal, que incluyen los pabellones y que vaya hasta a la barbilla o mentón. Acá. Bien. Porque hay muchos que incluyen la implantación del cabello. Y en penal todos debemos ser iguales, si no los pelados tendrían un rostro más profundo, ¿se entiende? ¿Bien? Entonces, borde superior del frontal, borde inferior del maxilar inferior y los dos pabellones auriculares. Por eso, a quien le habíamos tocado el lóbulo puede entrar en deformidad de rostro, siempre y cuando reúna estas condiciones. Tiene que alterar la armonía o la estructura faciales de manera permanente, visible, notable. Ejemplo, muchos de ustedes deben tener una cicatriz en el rostro, pero eso no quiere decir que tenga una deformación. Tampoco importa la cara con la cual llegamos al mundo, porque hay muchos que dicen que con la cara que tiene reclama deformación. Bueno, pero estaba acostumbrado a su rostro. ¿Se entiende eso? Ojo que muchos médicos lo dicen. Tiene que haber una alteración. Por ejemplo, si la lesión le genera una parálisis facial, indudablemente hay una deformación de rostro. Si la lesión le genera un hundimiento a nivel del pómulo, tiene una deformación de rostro. Si la lesión le genera una cicatriz que atraviesa la narina nasal con pérdida de sustancia o lesión a nivel de los labios con retracciones labiales, también. No importa si la plástica lo puede arreglar. Tiene que haber una deformación notable. ¿Vieron eso cuando uno no quiere mirar pero mira? Entonces, eso hablamos de deformación permanente del rostro. Si está suturado y no toma zonas importantes de la mímica, sujeto a evolución. No se largue. Ahora, si tiene una deformación del rostro porque tiene un aplastamiento de una hemicara o una fractura con desplazamiento del maxilar inferior o un hundimiento del frontal, claramente tiene una deformación del rostro. ¿Estamos? Perdón, profe, sujeto de evolución sería, por ejemplo, si se hace un tajo en la frente, que no toca los ojos, no toca... Entonces, no, hasta ahora no entraría en ninguno de todos los demás, no estaría en peligro de vida. Nos faltaría ver si tiene inutilidad o no para el trabajo, con lo cual, si no entra ahí o en menos de 30 días, entraría en leve. Y después hay tiempo para que reclamen si hay deformación de rostro en lo penal. Eso no quiere decir que en el civil no vayan por la incapacidad, por la cicatriz. ¿Entienden la diferencia? Nosotros queremos que les quede claro en lo penal, porque ustedes hacen el informe de alguien que está esperando en la comisaría y ustedes pueden ser cualquiera que estén en cualquier centro de atención de un accidentado. Ustedes mismos pueden chocar a un pibe que viene en una moto y se lo lleva a la ambulancia y la policía viene, lo lleva a usted y espera que desde un sanatorio informen qué lesiones tiene y en función de eso llaman o no al fiscal. Entonces es importante que ustedes
tengan claro esto y que informan para que determinen lo que ustedes objetivamente ven. Estamos, rostro visible, permanente, repugnante, digamos. Trabajo. El trabajo que se tiene en cuenta es la actividad de la vida diaria, no el trabajo que hace habitualmente. No es ni eso, ni el tiempo de curación. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una trocanteritis? ¿Saben? Inflamación del trocánter. Es la inflamación de la bolsa que protege el trocánter. ¿Está? Es decir, yo lo empujo a alguien, se cae, golpea la cadera, inflama la bolsa, tiene una trocanteritis, tiene una inflamación, una bursitis del trocánter. Eso le genera más o menos de un mes de inutilidad para la vida diaria. Menos de un mes. Menos de un mes. Y para la curación, ¿cuánto tiempo demora una bursitis del trocánter para curarse mínimamente? Lleva mucho más, es muy rebelde al tratamiento, muy rebelde al tratamiento. Ahora, yo lo que tengo que informar no es el tiempo de curación, porque si sería más de 30 días sería una lesión grave. Yo tengo que informar el tiempo de inutilidad que genera la lesión. ¿Entienden la diferencia? Porque más de una vez le van a pedir los policías el tiempo de curación. Ustedes informen el de inutilidad y después si quieren el de curación si pueden. Pero sí el de inutilidad. Lo que pide el Código Penal es la inutilidad para el trabajo. ¿Para qué trabajo? Para el trabajo de la vida diaria. Una fractura doble de pierna que tiene yeso tiene una inutilidad mayor de un mes, ¿verdad? No sé si le va a quedar un debilitamiento permanente del miembro. Por lo tanto, sí, yo puedo tipificar la inutilidad. Va a tener una inutilidad mayor de un mes. Perfecto, punto. Ahora, una fractura de peroné, diafisaria de peroné, con tibia íntegra, tiene menos de un mes, porque en 3 semanas está caminando con dolor o con dificultad, pero tiene menos de un mes. ¿Entienden esto? La inutilidad para el trabajo. Inutilidad, no incapacidad ni discapacidad. Inutilidad. La impedimento de hacer su vida diaria y que requiera por lo menos de la ayuda de algún tercero. No tiempo de curación. Ojo, porque eso sí lo van a poder determinar ustedes y eso cambia. Ante la duda, por ejemplo, una fractura de clavícula y ante la duda menos de un mes, después la subirán. Una fractura expuesta de fémur claramente va a estar más de un mes. Una herida de arma blanca con perforación de intestino que lo opera más o menos de un mes. Menos. Menos. Si lo único que hicieron es sutura y todo lo demás, menos de un mes. Con una neumotora, menos de un mes. Ahora, si tiene una complicación, si vemos que tiene toda una cuestión, informaré más de un mes, pero en general menos de un mes. Aunque esté peligro de vida, pero inutilidad menos de un mes. Eso es lo que le pedimos que digan. Inutilidad menor o mayor de un mes. Nosotros le vamos a dar ejercicios donde hay lesiones que ustedes deben decir. Esta era mayor o menor de un mes, peligro de vida, debilitamiento o no debilitamiento. ¿Se entiende? Por eso le digo que el examen no es difícil. Si ustedes están escuchando, si ustedes tienen puesto la cámara, nada más que para figurar y se fueron, no lo van a poder responder. Pero entienden lo que le estamos pidiendo. Trabajo, inutilidad para el trabajo. En gravísimas se incorpora enfermedad mental o corporal cierto, probablemente incurable. Ruiz Díaz, a usted yo le tiré y le pasé al lado la bala, ¿verdad? Bien. Usted me puede decir, sí, bueno, pero yo tengo una reacción vivencial al disparo. Pero la reacción vivencial es cierta y probablemente curable. Por lo tanto, tampoco entra acá.
Las que entran son las enfermedades mentales, cierto, probablemente incurables, como la demencia, la esquizofrenia, alguna de todas esas patologías generadas por lesión o por intoxicaciones. ¿Se entiende? Y las corporal, cierto, probablemente incurable, por ejemplo, el HIV. Si alguien que es portador de HIV sabe que se tiene que cuidar, cómo se tiene que cuidar, y contagia a alguien, esa persona puede denunciarlo por el delito de lesiones gravísimas, porque es una enfermedad cierta, probablemente incurable. Si cuando yo le hago la transfusión no reúno los requisitos y no constato, y le hago la infección del HIV en la transfusión, van a venir contra el jefe de hemoterapia por el delito de lesiones gravísimas. Ahora, recuerden, si ustedes tienen un paciente o una paciente con HIV, llaman a la pareja o a las parejas para decirle que se tiene que cuidar si él no lo quiere traer o no la quiere traer a control. No. No. Usted dice que no. ¿Lo demás? Y si el paciente te dice, yo no me voy a cuidar, ¿qué haces? Tampoco, porque estaríamos violando el secreto médico. Pero es una enfermedad, claro. Porque o sea, solamente podemos notificarlo, pero como algo epidemiológico, pero no ir avisando a los familiares. Pero eso es otra cosa. La ley te dice que vos tenés que denunciarlo, todo eso, pero vos no, solo a tercero cuando están en riesgo. Pero. Puede ser que en el delito de lesiones de la víctima te llamen a vos como médico tratante. Bueno, ahí vos lo que tenés que hacer es anotar en la historia clínica, se le dice que debe cuidarse, se le dice que debe venir con la pareja, se le dice, se le informa, se le dice, se le informa. Y si te piden que vos vayas y lleves la historia clínica, entonces ahí sí vos vas y opinás, si te autorizan a violar el secreto profesional. Pero no podés llamar porque vos no sabés si primero si va a tener relaciones sexuales. Segundo, si no se va a cuidar. Y si tiene 5, ¿qué hace? ¿Una reunión familiar de parejas? No se puede, ¿o no? Hay médicos que llaman a la pareja. Ojo con eso. Por eso tratamos de darle lo poco que le podemos dar en esta instancia con lo legal. ¿Estamos con esto? Bien. Y finalmente queda la capacidad de engendrar o concebir. Acá hay 2 que son del hombre y la mujer y 3 que son de la mujer. La del hombre y la mujer es la impotencia coebundi, es decir, lo que impide el coito. Una lesión del plexo sacro tiene problema en la inervación del pene. Un accidente con sección del pene o con lesión del pene, con fibrosis, con alteración de los cavernosos, tiene impotencia coebundi. Una mujer que en el parto normal le hacen la episiotomía y cuando cierran la episiotomía, cierra canal vaginal, reduce el canal vaginal, el médico va a ir por el delito de lesiones, no importa que una plástica la pueda mejorar. ¿Se entiende? Es decir, toda lesión que impida el coito entra en esta. ¿Cuál es la otra? Toda lesión que impida la generación de testículos, de espermatozoides y de óvulos. La pérdida de los testículos, o por ahí algún tipo de producto con lo cual fue intoxicado, lo que sea, y que ha perdido la potencialidad, o la pérdida de los ovarios, o en una cirugía que le extirpan los 2 ovarios y no era necesario, al médico lo van a venir por este lado. Las 3 que son del médico, de la mujer son, la primera es la concipiente, y es decir, todo lo que tiene que actuar sobre las trompas. Ojo con esto, cuando a ustedes una paciente le pide hacer la anticoncepción quirúrgica por la ligadura o la sección de trompa, no de indicación terapéutica, es decir, no, mire señora, usted ya tuvo 3 hijos, el útero en cualquier momento va a tener un problema, se le indica terapéuticamente, qué sé yo, y todo lo demás. La indicación como anticoncepción quirúrgica, aunque esté de acuerdo a la paciente,
debe reunir los requisitos de la ley de anticoncepción quirúrgica. Tengan en cuenta eso. Entre eso, una evaluación psicológica para ver si sabe lo que está pidiendo y lo que no está pidiendo. Entonces, si ustedes no la hacen dentro de la ley, aunque le firmó la autorización, puede que después a los 6 años venga la mujer y los acuse por el delito de lesiones gravísimas, por la impotencia gestandi, porque no se cumplió los procesos y ella no sabía bien lo que le iban a pedir que haga. La otra es la gestandi. Es decir, toda lesión que afecte el útero, una histerectomía, un tabicamiento de útero, cualquier lesión que por un traumatismo, por lo que sea, genere la cuestión esta del útero. Y la tercera es la impotencia parturienti, es decir, la imposibilidad de tener un parto por vía vaginal. No importa que lo puedan hacer por cesárea. Por ejemplo, yo puedo tener una paciente de 16, 17 años que tuvo un accidente con una lesión del anillo pelviano, con un ascenso a nivel del alerón, de la unión del ilíaco con el alerón, una fractura doble isquiopubiana que ascendió, es decir, cualquier alteración que a mí me dice que no va a tener en el parto la mecánica del anillo pelviano. Yo tengo que informar que tiene una impotencia parturiente. Y no importa si va o no quedar embarazada, si va a querer o no quedar embarazada. Lo que tengo que informar es que esta lesión le va a impedir tener un parto por vía vaginal. ¿Se entiende? Olmo, Sí, se entiende. ¿qué dice usted? Sí, lo entiendo. ¿Está bien? No, vi que se me estaba durmiendo, por eso le pregunto. Bueno, ¿qué es importante de todo esto? Y ahora ustedes me preguntan en todo caso. Cuando ustedes atiendan a un paciente, registren todas las lesiones que encuentren. Indudablemente, si yo tengo un paciente que perdió 2 dientes en el accidente y tiene una fractura expuesta de pierna, primero voy a tratar de ver cómo soluciono el problema de la fractura expuesta de pierna. Pero después anoto que, aunque no pueda hacer nada, que tiene 2 dientes menos porque estaba sangrando y todo lo demás. No pongo escoriaciones múltiples, porque escoriaciones múltiples no me dice nada, es decir, describan las lesiones, porque después, cuando se valora el punto de vista penal, desde la cosa menos significativa a lo más significativa, se debe tener en cuenta y se depende de la historia clínica. Por ahí ustedes van a tener que hacer un informe en función de la historia clínica, y si ponen ABP, abdomen y nada más, no van a poder determinarlo. O sea, es importante que en la historia clínica describan todas las lesiones, dándole trascendencia indudablemente a lo que más le interesa en la asistencialidad como forma prioritaria. ¿Está? Doctor, le hago una consulta. Sí. Cuando nosotros no estamos seguros si esa persona va a tener un debilitamiento permanente después a futuro, se evaluará a futuro si la paciente tuvo un debilitamiento permanente del miembro, por ejemplo. Directamente vos le informás lo que vos podés informar, inutilidad para el trabajo y peligro de vida, y lo demás dirás el resto sujeto a evolución o a documentar. Pero lo que vos sí seguro, por eso insistí mucho, va a poder decir es inutilidad para el trabajo, que les quede claro que inutilidad para el trabajo y tal, pero inutilidad, no tiempo de curación ni nada por el estilo. Peligro de vida, peligro real, diagnóstico, no certeza, y rostro con deformación permanente del rostro, que son las 3 que vos vas a poder hacer. Seguro que si tiene una amputación de una mano, va a poder decir que hay un debilitamiento permanente, algo por el estilo. Si tiene una amputación del pene, claramente lo va a decir, ¿no es cierto? Es decir, donde objetivamente lo puede decir, lo decís. Lo otro, lo dejás sujeto a evolución a futuro. Siempre más vale para abajo, porque después lo pueden cambiar en lo penal. Ustedes habrán visto que el delito de lesiones lo pasan de grave a gravísima, pero no te van a cambiar nunca de grave a leve si no hay un informe médico que al juez le dé seguridad, porque si no queda prendido el juez. Y por ejemplo, si tenés un traumatismo abdominal, no sabés hasta que no se haga una laparotomía, por ejemplo, o hasta que intervenga otro profesional, si va a tener peligro de vida también.
Vos le hiciste una laparotomía, ¿por qué? Poné el micrófono. Porque tuvo un traumatismo en la calle y tuvo una contusión abdominal, por ejemplo. Sí. ¿Y tenía parámetros como para pensar que estaba en peligro de vida? ¿O le hiciste la laparoscopía por las dudas? ¿O le hiciste porque tenía un sangrado, un abdomen agudo? No, se lo hice por las dudas. No, entonces no tuvo peligro de vida. Vos mismo lo dijiste, lo hice por las dudas. Puede ser que por las dudas encontrés entonces una lesión. Bueno, ahí se te convertía que en un peligro de vida. Pero si lo hiciste por las dudas y no encontraste nada, no hay peligro de vida. Bien. Ahora, si vos me decís, lo hice porque estaba choqueado, estaba con un abdomen duro, no era depresible y todo lo demás, bueno, ahí pensaste que estaba en peligro de vida. Esas son las discusiones que puede haber después en la medicina. Ante la duda, siempre no hubo peligro de vida. Después lo subí. Bueno, ¿algo más? Profe, y por ejemplo, si perdió, por ejemplo, el vaso, como habíamos dicho, ¿cómo lo escribimos ahí con la historia clínica? Debilitamiento permanente de un órgano. El sistema inmune. Ok, gracias. Sí. Profe, cuando hay peligro de vida, ¿lo informamos así, con peligro de vida o sin peligro de vida, o se pone otra cosa? ¿Tuvo peligro de vida? No tuvo peligro de vida. Inutilidad mayor de 30 días, inutilidad menor de 30 días. Deformidad de rostro o nada. Es decir, las dos que ustedes informan, si tuvo o no tuvo, es inutilidad para el trabajo y peligro de vida. Las otras sí hay. Si no hay, no lo informan. Listo. O podés decir, sería no sujeto a genera, evolución. o no genera debilitamiento permanente, sujeto a evolución. Pero lo más importante es que te quede claro lo que está informando. Gracias. Profe, ¿podemos repasar el primer ejemplo que había dado, que por ahí no me quedó muy claro? El de la pérdida de la visión del globo ocular. Sí. O sea, ahí pérdida del globo ocular, pero me queda el otro ojo. Y el sistema todavía está integrado. Entonces ahí debería debilitamiento permanente de un órgano. Claro. Eso No, sería de un sentido. De un sentido. Es lo mismo, por eso te da el ejemplo, es lo mismo que si vos tuvieras una fractura de la órbita con una visión doble, con una diplopía. Yo, de entrada, no voy a informar que tiene un debilitamiento por la diplopía, porque puede reacomodarse. Pero si pasó un tiempo de 6 o 9 meses que vos ves que ya no se acomoda y te piden un informe, por ejemplo, suponé que vos trabajés como médico de policía y te dicen, bueno, ahora viene a que lo vean, vos dirás también que tiene un debilitamiento permanente si podés objetivar realmente la diplopía y hay un ejemplo, ¿está? Una lesión. Bien. Bueno, pero por ejemplo, en este caso que hablábamos del ojo, ahí no produce ningún tipo de inutilidad ni incapacidad, porque sigue el otro ojo, o sea, sigue teniendo la función del órgano perdido, o está mal. No hablamos... Ahí no hablamos de inutilidad, de incapacidad. Nosotros porque eso es para el civil. Okay. Acá hablamos de debilitamiento o no, permanente o pérdida de un sentido. Está bien. ¿Se entiende? Es decir, acá hablamos de eso. En lo civil, si ustedes harían medicina legal y hacen la especialidad y trabajarían asesorando, ahí sí hablarán para el ámbito civil. Que ahí se valora la actividad laboral, esto, lo otro, si era derecho, si era izquierdo, si tocaba el piano, no tocaba el piano. Acá somos todos iguales, todos iguales. Y hablamos de lo que dice el código. En el código, en lo penal, se tiene en cuenta. Ejemplo, si ustedes ven el artículo de lesión, de secreto médico y de certificado médico falso, lo que se tiene en cuenta es lo que dice el artículo. Vean que hay un artículo que dice que certificado médico es delito cuando genera daño. Eso es lo que se tiene en cuenta. Si no genera daño, es un delito, es una falta ética, pero no delito. Violación de secreto dice cuando pueda generar. Si no puede generar, no es delito.
Eso es lo que queremos que entiendan, porque esto es así en lo legal. Lo que los médicos creemos que es lo que nos parece, no es lo que parece, lo que está. Está bien, gracias. ¿Algo más? Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el examen, por ejemplo, nos van a dar un caso de, por ejemplo, alguien que lo chocó un auto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner? No entiendo. Si yo suponé que te diga, tuvo un traumatismo de cráneo y tenía una hemorragia intracerebral y lo operaron. Inutilidad para el trabajo, mayor o menor de un mes. Mayor. Depende, pero puede ser. Depende de lo que tú. ¿Peligro de vida? Sí. Sí, estuvo en peligro de vida. Bien. Eso te vamos a pedir. Debilitamiento permanente, si podés, opinás. Si no, no opinás. Enfermedad mental, sí o no. Eso es lo que te vamos a preguntar. Es decir, Claro, ¿qué me podés informar con certeza de lo que hay? bien. Y para aclararlo, el que se va a encargar de decir si esa lesión es grave, gravísima, es también el juez, digamos. Nosotros tenemos que objetivar lo que vemos. Vos objetivás lo que ves. El juez dice si es grave, leve o gravísima. Eso no te lo pedimos. Vos Claro, vas a ver bien. a alguien que tiene un surco en el cuello. El juez va a decir si homicidio, suicidio o accidente. Vos vas a tener una responsabilidad profesional. El juez va a decir si fue imprudencia, impericia o negligencia. Vos le dirás, no sabía lo que hizo de más, hizo de menos, lo que le fuimos diciendo. Lo otro lo pone el juez. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, ahora nosotros lo que queremos a ustedes, nos pareció que es importante, pero bueno, ustedes después lo dirán, es tocar rápidamente esto. Cuando ustedes se van a recibir de médico, y nosotros por lo menos cuando nos recibimos de médico, nadie nos dice nada de cómo comunicar, cómo comunicarme, cómo comunicar a una información. No estamos hablando de mala información, estamos hablando de dar información. Entonces lo único que pretendemos es tirarle esto, porque esto todo ha sido una charla en todo este tiempo, en un mes tratando de darle lo que no se le pudo dar en la carrera. Es un poco esto de la información que tiene que ver mucho, nosotros vemos mucho que muchos de los reclamos de la responsabilidad médica tiene que ver con los médicos que no sabemos dar información. O sea, y muchas veces a ustedes les habrá tocado de que salieron y uno dice, ¿qué me dijo? ¿O viste cómo me lo dijo? O el familiar dice, no, me parece que no te dijo. Entonces, estos últimos minutos lo usamos porque para charlar con ustedes, es decir, que tengan en cuenta que dar una noticia desde el punto de vista médico es un acto humano, no es algo mecánico, es un acto esencialmente humano. O sea, no es lo mismo que alguien que me dice, mire, hay que cambiar el motor de la heladera, o mire, el televisor se le rompió tal cosa. O sea, el médico no es responsable de la información, sí es responsable de cómo comunica la información. Es decir, nosotros tenemos que dar información, la cuestión es cómo se lo transmitimos y para qué se lo transmitimos a un paciente y a un familiar. Primero, lo más importante, ustedes tienen que estar seguros de lo que ustedes le van a transmitir. O sea, piénsenlo antes. Yo sé que los médicos estamos apurados, a veces no tenemos tiempo de pensar lo que le vamos a decir a un paciente. Hay pacientes que le tenemos que transmitir información y hay pacientes que lo debemos controlar nada más. Pero piensen primero qué es lo que le van a transmitir a un paciente. Todo comportamiento en una relación médico-paciente tiene que tener valores de comunicación. Por lo tanto, tengan en cuenta el gesto, la palabra, la frase. O sea, ustedes le pueden estar diciendo, mirá, me parece que no encontramos nada, con un gesto totalmente preocupado por cualquier cosa, y el paciente sale y le dice al que estaba con él, ¿viste la cara que tenía? No, me parece que lo que dijo no es verdad. O cómo ustedes lo transmiten. A nosotros nos miran más
de cómo nos manejamos y cómo decimos y cómo hacemos el gesto, nuestra actitud, que muchas veces lo que le decimos. O sea, es lo que le pasa a los pacientes. Y muchas veces uno lo ha visto esto. No, dice, pero vos sabés que mi hijo no tenía nada, pero yo le vi la cara, para mí estaba preocupado. O sea, eso suele suceder. Y piénsenlo si ustedes a veces como paciente no le ha pasado esto. El diálogo tiene que ser sencillo. Frases cortas, claras, sin lenguaje técnico, en castellano básico. Hay médicos que le hablan en el lenguaje que no entienden y después van del Wikipedia o del Google y ahí viene el gran problema. Como no nos entendió, fueron a que se lo explique una computadora que dicen cualquier cosa y entienden lo que quieren entender o lo que le dice el que entendió y leyó. Yo creo que les dije a ustedes que muchas veces en un mismo consultorio, en el mismo día, con diferencia de 30 minutos, a uno le tendré que decir, le vamos a hacer un ano contra natura, y otro le tendré que decir, te vamos a poner una bolsa en la panza. Para eso yo tengo que conocer al paciente. Si no lo conozco, no puedo saber ni siquiera cómo se lo digo y mucho más qué es lo que quiere saber. Hasta dónde quiere saber y cuándo quiere saber. ¿Qué necesitamos nosotros el paciente? No necesitamos un servicio de información, lo que necesitamos es un servicio de colaboración. Es decir, nosotros somos asesores de los pacientes para hacer un trabajo en conjunto. Y entonces tenemos que trabajar en función de lo que necesitamos, que el paciente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, para poder llegar adelante en lo que nosotros estamos haciendo, que es el tratamiento del paciente. Hay que tener en cuenta la edad y la capacidad de comprensión del paciente. Hay gente joven que no entiende nada y hay gente grande que puede entender mucho. No todos son unos nenes de pecho y no todos son unos viejos que no saben nada. Es decir, no tengan en cuenta la edad, sino la capacidad de comprensión que pueda tener el paciente y qué es lo que puede entender y cómo se lo tengo que decir. Busquen el espacio adecuado. Yo he visto que le dan información de terapia intensiva, se lo dan en un pasillo, se lo dan en algún lugar con gente al lado. Cuando están internados, hablan con los de la cama de al lado escuchando y con el familiar de la cama de al lado escuchando. O sea, tengan en cuenta el espacio físico. A ustedes no les gustaría tampoco que lo traten así como un número más y no como una persona que necesita que se le explique y que pueda tener la libertad de preguntar y de sacarse las dudas. Y háganlo en ustedes, no lo hagan por tercera persona y mucho menos por teléfono. Esto de la telemedicina es un desastre. O sea, yo sé que ustedes como joven dirán qué bárbaro, pero si la telemedicina es importante, ¿para qué perdieron tiempo con percusión y palpación? Saquemos la percusión y la palpación del estudio de la medicina. No aprendan a escuchar mal los sonidos del corazón y hagan telemedicina por teléfono como están haciendo. La telemedicina es buena para algunas cosas, para un control. No se puede hacer medicina por teléfono. No lo hagan. Van a tener grandes problemas, pero el problema mayor es que se les van a morir pacientes, porque no pueden depender de lo que les diga alguien que encima está preocupado y que no entiende de lo que le están preguntando. Ojo con eso. ¿Hasta dónde puede llegar la información? Y la verdad tolerable, es decir, hasta donde el paciente quiere, donde esté preparado para recibir la información y donde ustedes necesiten para trabajar en conjunto con ustedes para hacer o no, salvo que el paciente le diga, cuando yo no quiero que me digan nada, entonces ¿qué hago? Indudablemente, si no quiere que le diga nada, le daré primero tiempo para que vean y que pueda volver si tiene tiempo para que lo charlemos. O si no, tratemos de encontrar con qué tercero, con quién podemos trabajar para que en conjunto él haga el tratamiento. Si el paciente no tiene de alguna manera, a través de él o de quien él tiene confianza para hacer y por qué necesita hacer determinadas cosas, no van a tener paciente. Porque nadie puede hacer nada que no quiera el paciente. Si la familia no quiere que le digan, el paciente es su paciente, no la familia. Indudablemente tratarán de trabajar en conjunto con la familia y si el paciente, y verán qué le dicen o no le dicen para que el paciente vaya adelante. Pero el paciente, el que va a decidir es él. Recuerden, en consentimiento informado, información consentida.
Es un proceso que empieza de la primera consulta hasta el final, y que no es que la autoriza. Alguien que autoriza o da un consentimiento para que vean qué tiene el punto de vista cardíaco, no me autoriza para hacer una cinecoronariografía, ni me autoriza para hacer un bypass. Le tendré que dar información permanente, anotándolo en la historia clínica, algunas veces se lo va a firmar y otras veces no. ¿Pero a quién? Al paciente. El que corre riesgo es el paciente. El que dice, me quiero morir con la gamba sin amputar, es el paciente. Verán si está lúcido, si entiende, si comprende, pero siempre con el paciente, apoyado por la familia. Nunca den una opinión cuando te dan una radiografía o un análisis, que te dicen esto de un amigo mío. Primero, porque puede ser paciente. Y segundo, porque ustedes van a dar opinando sobre un estudio y no sobre un paciente. Lo que se evalúan son pacientes, no informes. Y mucho menos si están en una fiesta y están sentados en una mesa cuando se pueda y se enteran que ustedes son médicos y le empiezan a preguntar por problemas de ellos y de todos los familiares. Y nosotros opinamos, que generalmente terminamos opinando mal del colega sin haber visto nunca ni saber de qué se trata. Los médicos atienden en los consultorios o en los domicilios cuando me llaman para ser médico. En el resto, no hablen, no opinen. ¿Está? Porque aparte ni siquiera saben si la radiografía no es de él. Y usted dice, no, este se va a morir. Y es el mismo. Entiéndanlo. No es lo mismo que si voy a cambiar la lamparita o no. El paciente tiene que sentir que sabemos y que nosotros respetamos la opinión de él. El paciente tiene que percibirnos como seguros de nosotros mismos. No le digamos, mire, le puede pasar esto, por las dudas para cubrirme. No. O sea, le diré lo que realmente yo creo que es y en lo que yo miraría para mí. Ahora, aunque yo tenga incertidumbre, le puedo transmitir la incertidumbre, pero con seguridad. Es decir, mire, no sabemos si esto puede pasar o no, pero seguro, no que no sabemos para dónde vamos a ir. Pautas para considerar nuestra opinión. Se los volcamos por si a usted le pueda servir o no. Indudablemente esto a algunos de ustedes les servirá y otros estará esperando que yo termine de dar la charla. Como uno que veo que está todo el tiempo con el celular. Yo le pido disculpas por molestarlo, pero bueno. Primero, darnos a conocer. Muchísimas veces uno le pregunta quién te atendió y dice, no sé. Porque pidió un turno con un cardiólogo, le dieron con un cardiólogo, lo atendió el cardiólogo, le dio una serie de papelitos y si no le puso el sello, no saben quién lo atendió. ¿No les pasó nunca a ustedes eso? Sí. Díganle quiénes son. Pero, como una cuestión de confianza. Es decir, cuando uno se va a una reunión en algún lado, lo primero que dice, mire, yo me voy a presentar, yo soy tal, qué sé yo. Los médicos, bueno, sí, que yo, querida, ¿cómo andás? Perfecto, bueno, entonces, llevate esta. No sabemos quién lo atendió. Desen a conocer, es importante empezar la relación así. Decirle de alguna manera cuáles son los derechos, o sea, que no es que yo te voy a decir lo que yo quiero y vos hacés. Y que nosotros vamos a respetar la intimidad. Muchas veces esta cuestión del uso de un biombo o esto de, dale, sacata, no son conquistas, son pacientes. Y que hay gente que no le cuesta sacarse una gorra y a otros sí le cuesta sacarse la gorra. O sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Darle la información del diagnóstico si lo tenemos, de qué es lo que pensamos, de cómo será el tratamiento. Si nosotros le damos un medicamento que no queremos que lo cambie la farmacia, le explicamos por qué no queremos que le cambie la farmacia, porque yo tengo experiencia, por esto dio resultado, le va a costar un poco más, pero esto está bien. No porque me dan un cheque, sino porque me da buen resultado. El lenguaje entendible. Darle la posibilidad de que él pregunte y decida. No nos enojemos si nos dice yo quisiera consultar otro médico. Perfecto. Le doy toda la información y recuerden, si vuelve, paciente toda la vida. Si no vuelve, un juicio menos porque no tenía confianza. Informarle también la posibilidad de que se niegue a un tratamiento, pero también ver si entiende, si hay algún contratiempo, si puede venir con un familiar. Tengan en cuenta todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son las reglas básicas? Siempre la verdad. Con una información consentida, darle la información y que vaya diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, aunque pierda 5 minutos más, estando internado también, lo anotá en la historia clínica, y siempre con confidencialidad del paciente, que el paciente sepa que lo que dice y decide
Eso es lo que va a pasar y eso es lo que ustedes lo van a guardar. Ustedes el viernes tendrán que pasar por ahí, por el Arco del Triunfo. Espero que pasen. Espero que cuando ejerzan la medicina siempre vayan por ahí. No con triunfo, sino con un paso más o menos adecuado. La cátedra de legal indudablemente siempre está abierta. Ustedes no la conocieron, pero bueno, algunos sabrán dónde queda. Ojalá que no, pero si tengan algún inconveniente en su vida profesional, nosotros no solo estamos para ayudarlos en esto, sino para lo que puedan llegar a tener, y ojalá que nunca tengan necesidad legal, pero estamos abiertos. Y bueno, espero que el viernes este trámite lo pasen, y si no, nos veremos en el recuperatorio. ¿Alguna pregunta, algo que quieran ustedes? Doctor, yo le quería hacer una pregunta. ¿El examen lo enviamos al correo de la cátedra? Claro, ahí está, ahí va a estar todo anotado. El correo, miren bien que sea el correo de la cátedra y cómo está anotado, para que no haya problema. Profesor, tengo una consulta. Esto ya es más de índole personal, pero tiene que ver con el examen. Yo tengo una indicación médica y, digamos, del área de psicología de no rendir el examen, digamos, una recomendación por unos problemas que tuve. ¿Cómo sería el tema del recuperatorio? Se recupera, es así. Salvo que ustedes estén porque le falta esto para hacer la última etapa, nosotros hacemos un recuperatorio con la otra cohorte. Ahora, si hay un grupo importante que no promovió, a veces metemos un recuperatorio solo para los de esta cohorte, para que no esperen, nada más. ¿Está? Bien, bien. Digamos, yo tengo los certificados, tengo todo con esas recomendaciones, pero de todas maneras voy a intentar rendir el examen. No, esto es así. O sea, el que no se presenta a rendir tiene la posibilidad, que nosotros en la lista le ponemos a la PFO que estuvo ausente y después, cuando viene el próximo examen, se presenta, no hay ningún inconveniente, no necesita presentar ningún certificado ni nada por el estilo. No te preocupes por eso. Listo, perfecto, gracias. ¿Algo más? Profesor, el examen entonces el viernes a las 5 de la tarde. Ustedes a las 5, sí. Ok. ¿Listo? Sí, por Zoom. No iba a hacerlo presencial en burbuja de 50 alumnos y todavía no nos autorizaron. Así que es por eso le pedimos colaboren, escriban lo que a ustedes les quedó de lo que han escuchado y no copien y peguen, porque no es el sentido de este examen. ¿Está? Y aparte porque van a ser futuros médicos y en el consultorio no podés copiar y pegar. ¿Está? Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, un gusto, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Chao, gracias. Gracias al que dejó el celular, que justo lo cortó ahora. Chao.